Bienvenido. Está comenzando una vez más tu programa Biblia Fácil. Exactamente, este es el programa de estudio de la Biblia. Sin prisa, con tranquilidad, donde te invitamos para que puedas sentarte allí en tu sofá, en tu cuarto, en tu cama, en el lugar donde estés y puedas con nosotros abrir la palabra de Dios. La Biblia no es para ser leída, la Biblia es para ser estudiada. Y hay una enorme diferencia entre las personas que leen y estudian la Biblia. Tú puedes leer de un periódico, más estudiar representa profundidad, representa un tiempo dedicado para poder entender aquello que es importante para la vida. Existen muchísimas creencias en el mundo. Infelizmente, la mayoría de personas siguen a la mayoría. Sin embargo, yo encuentro que en la historia ni siempre la mayoría tuvo la razón. A veces las minorías tienen la razón, pero cuando se habla de asunto espiritual no se trata de qué piensa la mayoría, sino qué dice la Biblia. ¿Y sobre qué está basada tu fe? ¿Sobre tu herencia familiar? ¿Sobre lo que la mayoría hace y practica? ¿O sobre lo que la Biblia dice? Bienvenido, está comenzando esta temporada Creencias Populares. Ya escuchaste hablar sobre muchos temas espirituales, mas ¿sobre qué está fundamentado? Por ser un programa cristiano, tiene como fundamento, base para todas sus creencias, solamente la Biblia. Esta es la base y es la autoridad. No se trata de lo que yo creo, lo que el pastor dice o lo que la iglesia dice. Se trata de lo que la Biblia dice. Y si estás dispuesto a sumergirte junto a nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios como base y autoridad para definir nuestras creencias, entonces una vez más, bienvenido. Y te invito para que tú puedas tomar tu Biblia y que juntos podamos descubrir enseñanzas extraordinarias para nuestra vida. Y como siempre, como en cada temporada, tenemos invitados, diferentes lugares, diferentes países, diferentes culturas, como también diferentes religiones o denominaciones religiosas. Mas aquí nos reunimos para poder estudiar la Biblia, de manera libre, abierta, donde podemos interactuar, conversar, preguntar, pero permitiendo siempre que la Biblia pueda hablar. Y yo quiero saludar en este momento a quienes nos acompañan en esta temporada. Yo voy a comenzar aquí saludando a Mauricio Javier Rojas Toledo. Puedes tomar el micrófono, Mauricio. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Biblia Fácil. ¿Qué tal, pastor? Me alegra poder recibirte aquí. Tú eres ingeniero comercial. Sí es. ¿Verdad? Ingeniero comercial. ¿Hace cuánto tiempo ya dedicas a esta profesión? ¿Te dedicas a esta profesión? Casi 15 años. 15 años. Sí. Más o menos, en resumen, ¿cuál es el trabajo específico de un ingeniero comercial? Principalmente en la administración de empresas. Yo específicamente trabajo en el sector bancario. Ajá. Y ahí me he desempeñado siempre. Qué bueno. Querido Mauricio, tú vienes representando a Chile. Así es. ¿Qué ciudad de Chile? Talca. Talca. Yo estuve por Talca hace algún tiempo. ¿Estuvo? Sí, lindo. Me encantó. Qué bueno. Gracias, Mauricio, por dedicar este tiempo para estar aquí con nosotros y participar de este programa. Sé que no es fácil abandonar por unos días, un tiempo, el trabajo y a veces estar distante de la familia no es sencillo. Más vale la pena por todo lo que vamos a aprender aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Que Dios te bendiga. Bueno. Gracias por participar. Allí a su costado yo quiero saludar a Geraldine Marful Esteima. ¿Es así? Hola, sí. Muy bien. ¿Cómo está, Geraldine? Bien, gracias. Me alegra que puedas participar de este programa. Y yo no sé si es la primera vez que en el programa tenemos un coach de negocios. Sí. ¿Es así? Qué lindo. A mí me encanta mucho, especialmente escuchar las personas que se dedican a poder hacer coach en cualquier área específica. Y me alegra, de verdad, que a través de tu profesión, de tu dedicación y de tu tiempo, muchas personas pues encuentran no solo motivación, sino también solución para diversas cosas.
Gracias por participar con nosotros. Tú también vienes representando a Chile. Así es. ¿Qué ciudad de Chile? Bueno, Santiago, Santiago. la capital, sí. El frío Santiago, en el invierno. Sí, en esta época ya comenzó el frío. Ah, pero bueno, yo ya visité Santiago en época de frío, frío, frío. Y solo el santiagueño puede soportar ese frío. Más una linda ciudad y un saludo y abrazo a todos nuestros amigos en Chile. Y gracias, Geraldine, por dedicar Gracias a este ti. tiempo para estar aquí con nosotros. A su lado quiero saludar a Reina Copa Mamani. ¿Cómo está, Reina? Bienvenida. Bien, nomás, gracias, pastor. Me alegra de que puedas participar aquí con nosotros. Tú representas a Bolivia. Sí, ¿Qué ciudad de Bolivia? Cochabamba. Cochabamba, el clima más agradable que ya Sí. conocí. Qué lindo. Gracias, Reina Copa, por estar aquí en el programa. A ti, Eres pastor, bienvenida. gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero saludar también aquí, ahora, en la parte inferior, voy a saludar a Nelly Esther Urrúzola. ¿Es así? Puedes tomar el micrófono. ¿Cómo estás, Nelly? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, vengo a interiorizarme de algo que la verdad no sé mucho más que lo curricular. Entiendo perfectamente. Y detrás de todas esas palabras hay un contexto y una vida al cual tú específicamente probablemente no tengas mucho contacto con la Biblia, más tienes un conocimiento Bueno, por allí sobre ella. en realidad tuve una formación católica Entiendo. y en el catolicismo no se utiliza demasiado la Biblia. Sí, es verdad. Pero en mi familia tuve 2 tías adventistas Ah, mira, que interesante. sí me hicieron conocer un poquito de la Biblia. Entonces tú ya tienes un trasfondo familiar, no desde casa probablemente, pero del entorno familiar Sí, donde de mi puedes casa muy conocer. católica, pero hoy en día Claro. yo me autodefino Ujú. no religiosa. No sigo Entiendo. ninguna religión Ujú. porque soy espiritista, estudiosa de la Entiendo. doctrina espírita. Ujú. Sí, por supuesto, unida por la humanidad a través de Dios. Exactamente. Gracias, querida Nelly, por estar aquí con nosotros y Gracias a bienvenida a ustedes. participar. Así como tú, tenemos muchas personas que, aunque no se autodenominan de ninguna religión, acompañan este programa. No solo por curiosidad, sino por entender qué es lo que se piensa sobre ciertos temas espirituales. Creo que el término religión acota mucho Sí, y tiene una definición muy precisa, pero la religiosidad ujú, y la espiritualidad ujú. es inherente a todos los seres humanos. Exactamente, es así. Gracias por acompañarnos. Y me alegra, yo quiero saludar a todos nuestros amigos, incluso que acompañan y obviamente son parte de lo que tú crees hoy, que es Para mí el es espiritismo. un honor estar acá. Gracias. Realmente me sorprendió la invitación Ujú, y sentí un gran respeto y admiración por ustedes, porque considero que el progreso de la humanidad y del ser humano Ujú. es esto, comprendernos. Exactamente. Una vez más, Nelly, muchísimas gracias y un abrazo y saludo para todos allí de diferentes denominaciones religiosas, incluso diferentes creencias que nos reúne, no solo en este escenario, sino también allí donde estás en casa, para poder estudiar y comprender un poco mejor lo que sucede en este mundo y quién está detrás de todo ello. Quiero saludar ahora finalmente a Daniel Sebastián Velasco Alvarado. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Tal, buenas. Me alegra que puedas estar aquí. Tú vienes representando también a Bolivia, ¿verdad? ¿De qué ciudad? Cochabamba. Cochabamba, Bolivia. Tenemos 2 de Cochabamba aquí, ¿no? 2 de Cochabamba, Bolivia. Que Dios te bendiga. Gracias por participar aquí. Muchas Representas aquí junto a varios, la juventud que también está. gracias. Sí.
lista para poder comprender estos temas. Olvidé un detalle y es que Nelly Esther es uruguaya. Entonces es la única uruguaya que tenemos. Tenemos aquí Chile, Uruguay y Bolivia representados. No sé cuál es el país donde tú estás, mas eres bienvenido. Nuestro abrazo y nuestro cariño. Listo entonces para poder estudiar algunos temas interesantes para nuestra vida. Aquí estoy olvidando de saludar a alguien y es Miguel Panoso Muñoz. ¿Es así? Miguel, disculpa allí. Sí, soy yo. ¿Cómo estás, Miguel? Tú también vienes representando a Bolivia. Sí, Bolivia, Cochabamba también. Ah, tenemos entonces los 3 de Cochabamba. Extraordinario. Gracias, Miguel, por dedicar este tiempo, separar entre tus actividades este tiempo para poder participar de este programa. Que Dios te bendiga. Gracias a ustedes y agradezco al pastor Andy que me invitó, ¿no?, para yo estar aquí. Qué Y bueno, me alegra por la mucho. invitación de él estoy aquí. Gracias, y gracias por separar ese tiempo. ¿Listos entonces para nuestro primer tema hoy? Ustedes me acompañan, vamos a una oración. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra y te suplicamos una vez más que sea tu Santo Espíritu que pueda conducirnos a la comprensión, al entendimiento de diversos temas que vamos a abordar durante esta temporada. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, antes de poder abordar el primer tema, ofrecer para todos nuestros amigos un curso extraordinario que tiene un título realmente impresionante: En busca de la verdad. Aquí vas a encontrar 15 temas extraordinarios sobre diferentes temáticas, obviamente, pero esclarecidos a la luz de un fundamento sólido para el cristianismo, que es la palabra de Dios, considerada palabra de Dios, Biblia, libro sagrado, y tú puedes encontrar respuestas para diversos temas en este material. Puedes solicitar a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60, o puedes también ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que sin duda te van a ayudar y juntos vamos a comprender diversos temas a la luz de la Biblia. Vamos a nuestro primer tema de hoy. Hablar sobre la Biblia. Aquí ya hemos hecho más de 25 temporadas. Casi en todas las temporadas siempre abordamos o siempre comenzamos hablando sobre la Biblia. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros vayamos a estudiar de aquí en adelante va a tener un fundamento. Y el fundamento para el cristianismo es Biblia. O sea, si es que existiese alguna creencia que no tenga un fundamento sobre la Biblia, no pasa de ser un argumento. Y los argumentos humanos pueden cambiar, pueden mejorar, pueden perfeccionarse, pueden alterarse. Y estar fundamentado sobre un ser humano no es garantía de nada. Para el cristianismo, la autoridad final es la palabra de Dios. Para el cristianismo. Así como para el islamismo es el Islam, para el musulmán es el Corán, para el cristianismo es la palabra de Dios. Incluso para el espiritismo, el libro sagrado es de Allan Kardec, el libro de los espíritus, ¿no? Entonces, cada religión tiene una base sobre el cual sustentar sus creencias. Lo curioso, lo extraño y lo raro es que dentro del cristianismo, teniendo todos una sola Biblia, existen diversas creencias a las cuales llamamos creencias populares, creadas en el tiempo y tomando como base tradiciones o adoptando algunas creencias paganas, trayendo y colocándoles bajo un manto de religiosidad, incluso bautizándolas con el nombre de cristianos. Detrás de ello tenemos un montón de creencias que no tienen como base en la Biblia. Tienen base en culturas, tienen base en historias, tienen base en filosofía, pero no en la palabra de Dios. Entonces, en miles de iglesias, hoy se está tomando la Biblia ya no como la autoridad final. Algunos piensan y dicen así: yo creo en esto porque el pastor dice, porque es la herencia familiar, porque, en fin, mas no porque tienen una base.
Y a veces la Biblia se usa solo de amuleto o solamente se coloca en la mano para poder uno hablar sus propias ideas y no lo que Dios dice. Entonces, por eso yo siempre comienzo desde el primer tema colocando la Biblia como la base de nuestro estudio. Aquí podemos discutir ideas, argumentos y todo lo que creemos, pero vuelvo al punto. Dentro del cristianismo, y lo que vamos a hacer en esta temporada es basarnos en lo que el cristianismo considera sagrado, que es la Biblia. Entonces, más allá de lo que tú creas, vamos a ver qué dice la Biblia. Más allá de lo que yo piense, vamos a ver qué dice la Biblia. Por eso es que tú eres bienvenido, no importa la denominación religiosa que tienes. Si tú crees que esto es un libro sagrado, entonces vamos a fundamentar nuestra base y nuestras creencias en este libro, independientemente de lo que por allí se diga o lo que la mayoría cree o piensa. Y nuestro primer tema tiene que ver justamente con una discusión dentro del mundo cristiano. Y la pregunta es, ¿la Biblia es inerrante o infalible? Antes permítame contarles, dentro de un contexto breve, lo que las personas piensan sobre la Biblia. Existen diversas percepciones. La Biblia solamente fue para el judío, dicen algunos, confunden mucho este término o clasifican la Biblia como palabra de Dios porque, claro, la mayoría, los profetas que escribieron las Sagradas Escrituras fueron levantados del pueblo judío, el pueblo que Dios eligió para una misión especial. Entonces, algunos creen que la Biblia solamente se reduce para ese tiempo. Es un asunto cultural, solamente para el pueblo judío. Incluso algunas personas se miran a la Biblia con cierta distancia y dicen, ¿qué va a saber la Biblia de asuntos modernos cuando es un libro muy antiguo, ¿no? Cuando aquí encontramos respuesta para toda necesidad humana. Otros creen que la Biblia es un libro manipulado. Dicen, sí, es verdad, puede ser palabra de Dios que lo dijo en un tiempo, pero a través de la historia las cosas fueron cambiando. Incluso muchos pueden decir, ¿y ahora qué pergaminos tenemos? ¿Qué documentos originales tenemos para poder verificar si es que esto realmente es lo que Dios dice o si este es un libro puro o es contaminado? Hay tantas personas que dicen, bueno, han pasado tantos años de historia, la Biblia ha sido perseguida, ha sido quemada, intentada quitar de toda la humanidad, entonces es probable que alguien haya manipulado. Entonces vamos a responder aquellas cosas aquí en nuestro programa. Número 3, muchas personas obviamente creen que es un libro inspirado, pero detrás de todo es el libro más atacado. Más atacado. No existe otro libro en la historia que haya sido tan atacado como la Biblia. Ahora, fíjense, ¿por qué tanto odio a la Biblia? Si fuese un libro común o un libro particular, no existiese todo el odio que yo les voy a mostrar a continuación. ¿Está bien? A través de toda la historia. La Biblia ha sido perseguida como a un ser humano. Estoy hablando del libro como Biblia perseguida. Y todos aquellos que leían o tenían un ejemplar eran perseguidos. Y la Biblia era perseguida justamente para ser quemada. La Biblia fue quemada en plazas. La Biblia se intentó desaparecer por todos los medios. Siempre. La Biblia fue prohibida, la Biblia fue encadenada, la Biblia fue atacada. Pero detrás de todo el intento humano, la Biblia fue conservada. Primero, la Biblia era prohibida y no estaba al alcance de todos. Satanás, entendemos que era el enemigo que estaba detrás de todo este intento, impidiendo que las personas puedan conocer el plan de Dios. Pero aquí viene un asunto interesante. Satanás se da cuenta en un momento que no vale la pena luchar contra algo que Dios guía. Entonces, mientras él más perseguía, más quemaba y más prohibía, la gente más lo leía. Entonces Satanás cambió de estrategia. Dijo, ¿para qué? No vale la pena. Lo que vamos a hacer es, vamos a permitir la libre distribución. Y vamos ahora a hacer de que el ser humano no tenga tiempo para leer la Biblia. Y es por allí donde ha ganado muchísimo, ¿verdad? Hay un ejemplar, por lo menos, de Biblia en cada lugar. En las prisiones, en los hoteles, en los hogares. A veces hay de amuleto, a veces de adorno, en la biblioteca. Como libro histórico, como libro inspirado, como muchos lo consideren. La Biblia está. El asunto es que no existe tiempo para leerla. Y Satanás nos ha llenado de tantas distracciones y vivimos en un mundo que corre una velocidad tremenda, donde hay tanta agenda para hacer que no hay tiempo para
dedicar a estudiar o a poder tener un contacto con Dios a través de la Biblia. Entonces ahí nosotros tenemos un problema serio. Cuando las personas o aquel que cree ser cristiano se alejas de la Biblia y solamente a la Biblia lo lee y no lo estudia, se encuentra en un problema tremendo. Comienza a creer todo lo que Hollywood dice, todo lo que las películas dicen, todo lo que la gente dice, todas las creencias populares, y piensa que es lo que Dios dijo, cuando Dios no lo dijo. Sí, Nelly. Varias preguntas me surgen de lo que tú estás diciendo. Yo creo que la Biblia, nadie puede desconocer a la Biblia, Es verdad. porque la Biblia es el libro más leído de la humanidad. Puedes pegar un poquito más el micrófono. Porque nadie puede desconocer a la Biblia, Ujú. porque la Biblia es el libro más leído de la humanidad. Exactamente. No hay ningún libro que pueda competir intelectualmente con la Biblia. Ahora yo me pregunto, ¿por qué decimos que Dios fue quien inspiró la Biblia? Ujú. Primera pregunta. Ok. Segunda pregunta, ¿por qué decimos que los cristianos Ujú. tienen por libro básico la Biblia? Sí. Entendiendo yo que Jesús no tuvo religión y que el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Ok. Esas dos preguntas me surgen de tus dichos. Ujú. Otra pregunta que me inquieta mucho. Para nosotros, los espiritistas, en el libro de los espíritus que tú nombraste, la primera Sí. pregunta que Allan Kardec hace a los espíritus es ¿qué es Dios? Ujú. La respuesta es Dios es la inteligencia suprema, Ujú. causa primera de todas las cosas. Exactamente. Mi Dios es un Dios que es todo bueno, Ujú. todo justo y todo amor. Ujú. Me pregunto, esa inteligencia suprema que hizo este universo perfecto y a nosotros, ¿puede haber cedido la mitad de su poder a Satanás? Ok. ¿O será que Satanás es la ignorancia del hombre? Gracias, Nelly. Y tú me has dicho tantas preguntas que no dan ni para resolver en un programa, pero yo voy a ir al punto. ¿Está bien? Vamos por la primera. ¿Por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Por 7 evidencias que hoy espero por el tiempo completar. Pero voy a hacer un adelanto por si no me alcanza el tiempo. Unidad temática. Biblia fue escrita en 1600 años. Periodo de 1600 años. Moisés no conoció a David, David no conoció a Juan. Cuando tú vas a la Biblia vas a ver una coherencia, que si yo digo de tiempo en tiempo que alguien escribe un fragmento y que ese fragmento no contradiga al que hace 1000 años atrás escribió, significa que hay alguien detrás de ello. El otro argumento. La Biblia tiene un adelanto tremendo sobre ciencia y profecía. La profecía es un adelanto de la historia. La historia es un hecho real que nadie contradice. La Biblia tiene más de 500 profecías al respecto de la venida del Mesías y tiene más de otras cientos de profecías sobre el mundo actual, cumplidas exactamente. Si Dios no fuera quien inspira eso, ¿cómo un ser humano podría conocer perfectamente el futuro? Otro argumento. La Biblia es el libro que ha transformado más vidas que cualquier otro libro. Drogadictos, criminales, personas que han tenido contacto sincero con la Biblia han sido transformados. Yo puedo leer cualquier libro de historia, cualquier libro de geografía, cualquier libro humano. Puede cambiar mi perspectiva, mi manera de pensar, pero no mi vida. Y si es que creemos que hay alguien que sí puede cambiar la vida, es Dios. Segunda pregunta que tú me haces. ¿Por qué los cristianos consideran a la Biblia como base? Porque si creemos que es un libro inspirado, entonces es Dios quien tiene la razón. No soy yo, es Dios. Y si Dios es el quien inspira, Él es el que muestra el camino para que el ser humano pueda seguir.
no es lo que el ser humano cree o piensa sobre ciertos asuntos. Ahora, es allí el concepto que tenemos de Dios. Para el cristianismo, según la Biblia revela, Dios no es una inteligencia suprema. Dios es un ser inteligente. ¿Y cuál es la diferencia? Un ser inteligente es un ser personal, un ser próximo, no un ser que está distante o solamente es alguien, algo abstracto, porque obviamente luego incluso vamos a tocar uno de los temas sobre espiritismo, donde el ser humano va perfeccionándose a través de la reencarnación hasta poder encontrarse con lo supremo o con la perfección completa. En la Biblia yo encuentro que cuando hablamos del ser humano, el ser humano salió perfecto de las manos de Dios, pero un asunto llamado pecado vino y destruyó todo. Y ahí respondo tu tercera pregunta. ¿Cómo es que un Dios todopoderoso puede ceder su poder? Es que ahí estamos confundiendo dos cosas. Dios no comparte su poder, Dios es todopoderoso. Pero Dios creó seres inteligentes, como ángeles, como arcángeles. Uno de esos ángeles cayó. Y cuando uno de esos ángeles cayó o se rebeló contra él, Dios no le quitó el poder que él tenía. ¿Eso quiere decir que él era más poderoso que Dios? No lo es. Por eso es que Dios siempre lo derrotó. Por eso es que él es un ser vencido. Ahora, ¿él es un ser real? Lo es. Y hay evidencias extremas, no solamente de la fuente bíblica, sino fuera de ella, de que existe el mal a través de un ser maligno. Ahora, se me acabó el tiempo de la primera media hora, pero aquí está el asunto. Cuando me dices que Dios no tuvo, o Jesús en la tierra no tuvo una religión, parece que hay un concepto un poquito diferente, porque justamente Cristo fue el fundador del cristianismo. La palabra cristiano viene de Cristo. Los 12 apóstoles fueron llamados para cumplir una misión. A través de 12 se conforma una iglesia, que es la iglesia apostólica. Y Dios entregó, y por Jesucristo mismo, al formar ese círculo de 12, este libro y este evangelio fue llevado para todo el mundo. ¿Cómo es que llega el cristianismo para todo el mundo? A través de 12. ¿Fueron llamados por quién? Por Jesús. Apenas estamos comenzando y apenas abriendo el primer capítulo. No cambies el canal. Listos aquí abordando el primer tema, Biblia inerrante o infalible. Mas yo quiero darte un consejo ahora. Aquí probablemente van a surgir más preguntas y vamos a conversar sobre este tema. Sin embargo, este mismo tema, inerrante infalible, ya conversamos en la temporada anterior con todo el fundamento y las bases sobre inerrancia e infalibilidad. Entonces hoy probablemente acortemos muchas cosas por el tiempo, porque nos interesa aquí dialogar, conversar y responder las preguntas que puedan surgir. ¿Está bien? Entonces vamos a acortar mucho contenido con tal de que las respuestas o las preguntas puedan ser respondidas en la medida que se pueda, que esté de acuerdo al tema. Entonces, dijimos que dentro del cristianismo la Biblia es el libro sagrado y es la base y el fundamento de todo, ¿correcto? Más ha sido el libro más atacado. Permítanme apenas mostrar de manera breve de qué manera fue atacado. Primero fue atacado por emperadores. Y claro, los emperadores estaban odiando la Biblia. Diocleciano, el 22 de febrero del año 303, dijo: todo ejemplar de la Biblia tiene que ser entregado a la policía romana para ser quemada. Y en plena plaza romana se quemaron miles y miles de Biblias, y aquellos que se aferraban a pergaminos sagrados también daban su vida por ella. Entonces, no solamente con él, sino otros emperadores. ¿Cuál era la razón? Bueno, todas las crisis que surgen en nuestro imperio es por culpa de los cristianos, ¿no? Y por culpa de ese libro. Países musulmanes, desde que surgió el islamismo en el siglo XIX, prohibieron la Biblia. Hasta ahora incluso en muchos países la Biblia es prohibida. Por eso es que la Biblia no puede ser hoy, digamos, leída por todo el mundo. Hay ciertos territorios en el mundo donde la Biblia es prohibida, totalmente prohibida. Muchísimos cristianos perdieron la vida por intentar distribuir la Biblia, compartir sus enseñanzas, y esto todavía continúa. ¿Está bien? El comunismo, gobiernos comunistas intentan desacreditar la Biblia e impedir la distribución en sus países. ¿Por qué razón? Porque sistemas políticos y religiosos se sienten amenazados, porque el mensaje de la Biblia invita a poner a Dios en primer lugar
y no inclinarse a poderes políticos o religiosos que rompen principios y exigen absoluta lealtad a su partido o doctrina. La Biblia me enseña a respetar las autoridades. Sin embargo, cuando una autoridad me coloca algún asunto que esté en contra de lo que Dios dijo, es ahí donde yo debo elegir a Dios en primer lugar. Dios está por encima de cualquier rey, cualquier gobernante y cualquier ley. Entonces, como la Biblia me enseña a someterme absolutamente a Dios y no a un partido, el comunismo, comienza el odio extremo, incluso para poder desaparecer la Biblia. La tentativa católica fue una de las peores persecuciones que hizo contra la Biblia. Y ustedes pueden sorprenderse y pueden decir, porque el catolicismo, obviamente, el cristianismo, está dentro del cristianismo. ¿Y por qué dentro del cristianismo? Porque cree en Cristo. Sin embargo, creyendo en Cristo, el catolicismo en la historia intentó encadenar, prohibir y destruir. Solamente aquí voy a presentar algunos ejemplos. Se opuso primero a la traducción de la Biblia para lengua común del pueblo. Solamente podían leer la Biblia el clero. Ustedes deben recordar, pero ahora ya no, hace años atrás, incluso las misas eran dadas en latín. El pueblo ni entendía, porque la Biblia solamente era un privilegio que tenían ¿quiénes? Solo sacerdotes. El pueblo no tenía acceso a la Biblia. Entonces el sacerdote salía y decía en nombre de Dios, en nombre de la Biblia, lo que la Biblia no decía. Y fueron introducidas dentro del cristianismo muchísimas creencias extrañas, traídas de fuera del paganismo, se cristianizó, y en nombre de la Biblia y en nombre de Dios, se hizo lo que la Biblia no decía, lo que Dios nunca mandó. Ahora, fíjense, prohibió que los cristianos tengan ejemplares de Biblia en el año de 1229. Prohibida. Miren, aquí un texto. Dogma 14 dice así: negamos a los laicos el permiso de poseer libros del Antiguo Testamento, a menos que alguien por motivo de devoción desee poseer el Salterio, breviario para los oficios divinos o las horas de la Santísima Virgen, pero prohibimos aún más estrictamente poseer cualquier traducción de estos libros. Totalmente prohibida. La Biblia era totalmente prohibida para el pueblo. Entonces el pueblo lo que hacía es solamente escuchar lo que el clero o el sacerdote decía y someterse a la autoridad. Entonces, durante 1260 años fueron introducidas dentro del cristianismo miles de tradiciones extrañas a la palabra de Dios, justamente porque el pueblo no tenía acceso a la Biblia. En el Concilio de Tarragona, que fue en el año de 1234, miren lo que dice: que ninguno tenga los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en lengua románica. Si alguien tuviese, debe devolverlo al obispo en el plazo de 8 días después de la promulgación de este decreto. ¿Para qué? Para ser quemado. Este mismo decreto se ratificó en el Concilio de Trento del año de 1546. La Biblia prohibida. Y encima de la Biblia fue colocada obviamente la tradición, o lo que la Iglesia determinaba. Y ahí aparece el sumo pontífice diciendo que él tiene autoridad incluso para poder cambiar, porque Él es Dios en la tierra. Creencias totalmente extrañas, ¿verdad? El Papa Pío IX dijo lo siguiente: las sociedades bíblicas están condenadas por la Santa Sede. ¿Y cómo lo llamó a la Biblia? Libros pestilentes. Él escribió 2 encíclicas. Una encíclica en el año de 1846 y la otra en 1848. Y bueno, ¿cuál era el motivo por el cual el Papa Pío IX impedía que la Biblia pueda llegar al pueblo? Obviamente, porque si el pueblo tenía acceso a la Biblia, el pueblo se iba a dar cuenta que todo el sistema religioso estaba totalmente apartado de la palabra de Dios. ¿Cómo apareció la Reforma Protestante? Obviamente por un grupo de personas que tuvieron contacto con la Biblia. Aparece Martín Lutero en un monasterio, encerrado más de un año, teniendo contacto con la palabra de Dios, y luego salió y dijo: ¿qué es esto que estamos haciendo? Vendiendo el perdón, vendiendo indulgencias y tanta otra cosa. Y ahí comienza la Reforma Protestante. Pero claro, lo que ellos hacían es prohibir que la Biblia pueda ser leída para que el pueblo no se dé cuenta de que todo lo que ellos decían no tenía una base, un fundamento bíblico. Era el capricho y todo lo que ellos querían para que el pueblo se someta a ellos. Ellos persiguieron a los valdenses. La Casa Católica de Saboya
fue la que hizo la mayor masacre en el Valle de Piamonte italiano en 1655. Miles de valdenses murieron, porque ellos inclusive compartían la Biblia, porque la mayoría de ellos eran negociantes, como retazos. Aún así eran perseguidos y eran quemados, eran perseguidos. El Papa hace algunos años atrás pidió perdón a los valdenses por tales masacres, pero esto es un hecho histórico. Y cuando vemos que hay algunos que se levantaron para traducir la Biblia para el lenguaje del pueblo, lo que hizo es matarlos. Como ejemplo tenemos a John Wycliffe, Tyndale, estas personas que intentaban colocar la Biblia para el pueblo, terminaron muertos. Y dentro de ello, obviamente, como grandes enemigos, no solamente dentro del cristianismo, sino fuera del cristianismo, aparecieron otros maldiciendo la Biblia. Uno de ellos Voltaire, famoso, francés, filósofo, abogado y brillante hombre. Y él dijo así: la Biblia es un libro de ignorantes, así que la Biblia en 100 años desaparecerá. Y él pensó ser un profeta, ¿no? En 100 años el cristianismo desaparecerá, dijo. Cuando él dijo que el cristianismo desaparecerá, es porque incluso ahí en Francia se quemaron miles de Biblias y se pensó que el cristianismo iba a ser erradicado completamente. ¿Saben qué cosa sucedió? No pasaron ni 20 años. Él murió. ¿Y saben quiénes compraron su casa? La Sociedad Bíblica Británica. Y en su misma casa imprimieron miles de Biblias para todo el mundo. Miles de Biblias. Ahora fíjense, el problema que da incluso nuestro estudio de hoy es que en el siglo XVIII aparece una corriente peligrosísima y es la alta crítica, denominado, ¿no?, con ese nombre, con ese título, la alta crítica, viendo a la Biblia y desprestigiando la Biblia y diciendo así: la Biblia es netamente humana. La Biblia no puede ser palabra de Dios. Y vamos a mostrar por qué no es palabra de Dios. Y la alta crítica colocó ciertos argumentos tremendos que para el cristianismo en su momento era difícil de poder explicar. ¿Qué argumentos colocaron la alta crítica? Primero, todos los milagros que aparecen en la Biblia no fueron reales. ¿Cómo me pruebas un milagro? Y hay cosas, obviamente, que ocurrieron una sola vez. ¿Cómo puedo yo repetir la resurrección de Cristo si una sola vez resucitó? ¿Cómo puedo repetir la creación si la creación fue hecha una sola vez? ¿Cómo puedo repetir un milagro si los milagros son hechos de manera específica? Ahora, allí la alta crítica dijo: solamente creemos que la Biblia puede por allí traernos un mensaje de Dios, todas las cosas que tienen que ver con lo lógico, con lo razonable. Y claro, estaban en la época del iluminismo, ¿no? La época donde la razón fue colocada por encima de la religión y de todo. Ahora, en respuesta a esa corriente liberal, apareció la corriente conservadora. Y ahí se comete un error terrible. Y la corriente conservadora dice: señores, no, ustedes están totalmente equivocados. La Biblia es la palabra de Dios, hasta ahí está perfecto. Pero ¿dónde está el error? La Biblia fue dictada por Dios. Así que toda palabra que aparece en la Biblia, Dios lo dictó. Y entonces la Biblia es un libro inerrante. ¿Qué significa inerrante? No tiene un solo error. Y eso no es verdad. Y alguien ya puede estar asustado y decir: ¿qué cosa está hablando? Sí. Porque tenemos que separar la inerrancia de la infalibilidad. Recordemos que la Biblia tiene una doble naturaleza. Naturaleza divina humana. Divina porque es palabra de Dios, pero humana porque es escrito por seres humanos falibles. Y seres humanos falibles pueden cometer ciertos errores de datos estadísticos, de estadísticas, no sé, errores, pero no error de mensaje. Y Dios permitió que la palabra, su palabra dada para la humanidad, puede incluso tener ese tipo de errancia para ver la combinación de lo divino unido al humano. Ahora quieren para hacerles un ejemplo. Miren, aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces ahí aparecen
el concepto de inerrancia bíblica. En 1978, 300 líderes firmaron un documento diciendo la Biblia no tiene ningún error, pero a la verdad, cuando hablamos de inerrancia, en la Biblia no vamos a encontrar contradicción de mensaje, pero sí vamos a encontrar algunas alteraciones en cuestión a datos. Un ejemplo, 1 Corintios 18 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando en Números 25:9 dice que en esa mortandad no fueron 23,000, sino fueron 24,000. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién tiene razón? ¿Cómo piensa aquel que dice que la Biblia es inerrante? No tiene ni un solo error de escritura. ¿Cómo explica ese texto? ¿Entienden? Entonces, la Biblia es infalible, no falla porque es palabra de Dios. Mas Dios permitió, ¿y por qué permitió? Porque nosotros tenemos que entender qué es inspiración. La inspiración no es Dios dictando. No es que Dios se parece al profeta y le dice, a ver, escribe así. Así dijo Jehová. No. Cuando Dios llama al profeta, a veces le muestra en visión. Y el profeta, ¿qué hace? Lo explica en sus propias palabras. Y sus palabras va a depender de su contexto, de su cultura, de su educación. Por eso tenemos los libros de Pablo más complicados para analizar. Tenemos a un Juan con un evangelio más sencillo. Tenemos a un Amós con un lenguaje más simple. Tenemos a un David con un lenguaje más poético. ¿Por qué razón? La inspiración de Dios no quitaba a que el ser humano puede expresar en sus propias palabras aquello que veía o escuchaba. ¿Correcto? Por eso es que existen este tipo de aparentes discrepancias. 1 Samuel 10:18 aparece que 40,000 de a caballo perecieron y 1 Crónicas 19:18 dice que es de a pie. Entonces la pregunta es, ¿fue de caballo o de a pie? Otro asunto, en Lucas 18:35 dice que el milagro ocurrió cuando Jesús llegó a Jericó, la curación de un ciego. Sin embargo, Marcos 10:46 dice que cuando Jesús salió, ¿qué perspectiva entonces tenían los autores al poder escribir eso? Mateo 26:34 y 69:75 dice que el gallo, cuando Pedro negó, cantó 2 veces. En cambio, Marcos dice que cantó 3 veces. O cantó 1 vez. Y bueno, ese tipo justamente de discrepancias no quita el mensaje detrás de todo. ¿Correcto? Mensaje perfecto en un lenguaje imperfecto. Ese es el concepto que tenemos de la Biblia. La Biblia, la revelación de Dios para la humanidad, es confiable porque es infalible, tiene autoridad para definir creencias y prácticas y presenta el conocimiento necesario para la salvación. Por eso la Biblia es la palabra de Dios dada por inspiración por medio de hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo. La palabra movidos, la palabra inspirados viene de soplo, justamente de soplo. Y el soplo no es que Dios dicta, el soplo es que Dios, la inspiración es que Dios coloca la idea, Dios muestra lo que quiere revelar, pero el ser humano lo expresa en sus propias palabras. Es el concepto de inspiración. Entonces, los escritores no fueron la pluma de Dios. Podemos aceptar discrepancias de texto, no de mensaje. Revela cómo Dios nos creó y nos redimió, revela verdades por Dios expresadas en palabras humanas. Ahora, ¿podemos confiar en un libro así? Y ahora voy a intentar incluso colocar aquí algunos argumentos que Janely me hizo adelantar incluso un poquito sobre este tema, ¿verdad? Vamos al primer argumento. Primero es el autotestimonio de ella misma. 1600 veces en el Antiguo Testamento aparece así dice el Señor. Pero ¿cómo yo puedo confiar en un libro que simplemente dice, Dios dice así? El segundo argumento, aquí encontramos algunos textos. 1 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Isaías 48:17 y 18, así ha dicho Jehová. Muy bien, el autotestimonio. Confiabilidad textual. Aquí es interesante este argumento. Los escribas, quienes fueron responsables de colocar de los rollos sagrados, del pergamino, de aquello que el profeta escribió, y poder guardar, ¿no?, haciendo copias, estos escribas eran tan cuidadosos para poder hacer la copia de un documento para otro. Tan cuidadosos ellos eran que ellos contaban las letras. Y si es que en un texto grande faltaba una sola letra, destruían todo el rollo y volvían a escribir. Y uno puede decir, ¿cómo puede estar seguro que con el tiempo no fue cambiado?
Entonces la alta crítica aparece para poder menospreciar la Biblia y para poder decir la Biblia es un libro netamente humano. En el año de 1947 aparece el mayor hallazgo. Un pastor de ovejas beduino, mientras estaba cerca del mar muerto en las cuevas de Qumran cuidando sus ovejas. Una de sus ovejas se perdió entre una cueva y eso le llevó a encontrar dentro de cántaros tan antiguos pergaminos que databan el siglo II, antes de Cristo. Y cuando se comienza a comparar con el texto sagrado de hoy, encontramos, por ejemplo, el libro de Isaías, el libro de Esther y otros libros exactamente igual. Hoy tenemos más de 5.000 manuscritos, tan antiguos que si uno lo comienza a comparar con el texto que nosotros tenemos, no existe diferencia. ¿Por qué razón? Porque aunque Satanás quiso destruir, eliminarla, nunca pudo alterarla. Porque el mismo Dios que la inspiró es el mismo Dios que la conservó, Dios que la preservó. Nelly, tú tienes una pregunta. No, estoy azorada, porque una vez más puedo percibir cómo Dios está en cada uno de nosotros. Tú has hablado de la Biblia, has hablado de este libro, y yo coincido en casi todo lo que dijiste. Tengo un matiz que nosotros tenemos que contextualizar todo, tenemos que pensar. Somos el principio inteligente del universo, los hombres. Yo considero la diferencia que tengo contigo, que tú dijiste Dios nos hizo perfectos. Yo considero que Dios nos hizo sencillos e ignorantes. A todos iguales. Y que todos tenemos la misma capacidad de transitar hacia el conocimiento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tan místicamente queremos ensalzar la Biblia, ese libro como algo inamovible, como algo infalible, quizá podemos sacarlo del contexto de la evolución humana. Yo voy a remitirme a los 10 mandamientos. ¿Qué otra posibilidad había a partir de Dios, esa inteligencia suprema, de poder tratar de orientar a la humanidad sin esos mandamientos, en ese contexto bárbaro? Ninguna. ¿Qué posibilidad tenía Jesús, judío, ante el Imperio Romano, sino mostrar la capacidad que puede tener el espíritu de un hombre y el amor? Querida Nelly, te voy a cortar aquí, porque en televisión los minutos son exactos. Perfecto. Y me has abordado tantos temas aquí que yo intentaré en 30 segundos responder todo eso. Vamos a la primera. ¿Por qué la Biblia tiene que ser exaltada? Porque Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras. En ella encontraré la salvación y la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ella me lleva al conocimiento de Jesús. Por eso es que la Biblia no es un libro netamente de conocimiento. La Biblia es de salvación. Número 2. Dios no es la inteligencia suprema, como vuelvo a repetir, y vamos a colocar eso en el próximo tema. Dios es un ser inteligente que diseñó el universo. Y no es que venimos de menos a más, siempre venimos de más a menos. La teoría de la evolución es un pilar del espiritismo y yo respeto perfectamente eso. Sin embargo, hay un problema. Los hombres vivían 900 años y hoy apenas 100 años. La humanidad nunca viene de menos a más, vino siempre de más a menos. Y aunque hoy tenemos tanta inteligencia artificial que puede sorprendernos, nunca sabremos la capacidad que tuvieron ni siquiera los antediluvianos. Así que la creación, cuando salió de Dios, salió perfecta. Sin embargo, el pecado vino
través de un enemigo y a través de la desobediencia humana que vino y echó todo, absolutamente todo. Sin embargo, Dios nos reveló en su palabra una vez más la manera como podemos conocerlo a Él y volver a Él. Nuestro programa de hoy, el tiempo pasó tan rápido que no desarrollamos todos los ítems. Mas hoy quiero invitarte para que tú puedas continuar estudiando la Biblia y mi invitación para ti es apenas lo siguiente. Lee este libro. Es el libro que ha transformado más vidas que cualquier otro. Y es la manera como Dios puede hablarte. No existe manera de decir yo siento, yo creo, yo pienso. Fundamenta tus creencias en lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees en ello, entonces pide que Dios te guíe a través de su Santo Espíritu para llevarte al conocimiento de la verdad. Mientras Daniel está cantando, estaré orando para que Dios siga impresionando tu mente y puedas volver tus ojos a ese libro que Dios dejó para que tú y yo podamos encontrar salvación. Ando buscando una luz, no se ve muy bien y puedo caer. Ando buscando tu mirar en la oscuridad de mi corazón, que disipe toda mi ansiedad, que alumbre toda mi alma hasta que me alivies con tus ojos. Tu luz es la verdad que busco para andar. Mírame y bastará. Y si al mirarme ves que ya no puedo más, solo tu mirar me bastará. Siento que nada es realidad cuando solo estoy y perdido voy. Dime, ¿dónde está la cruz que pagó Jesús para restaurarme? ¿Dónde está tu brújula eterna? Quiero asirme para siempre de tu mano fuerte, poderosa. Tu luz es la verdad que busco para andar. Mírame y bastará. Y si al mirarme ves que ya no puedo más, solo tu mirar me bastará. Tu luz es la verdad que busco para andar. Mírame
Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en este primer episodio apenas colocamos la base y el fundamento de nuestras creencias. Gracias porque tu palabra nos santifica y es la verdad que nos lleva a ti. Por eso enséñanos a buscarlo día a día. Colocamos nuestra vida en tus manos. Danos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén.